Y una vez hemos aprendido a clasificar todas las fuentes de financiación, vamos a entrar con lupa a cada una de las partes del pasivo de mi empresa, cada una de las partes de mi estructura financiera. Y vamos a empezar por el patrimonio neto. Os recuerdo que en el patrimonio neto meteré todas las fuentes de financiación que me pertenecen a mí como empresa, y por eso lo llamaré también patrimonio neto o fondos propios, porque son todas las fuentes de financiación propias. Os recuerdo que según la pertenencia podían ser propias, me pertenecen, o ajenas, no me pertenecen y por tanto he de devolverlas. Pues bien, dentro de este fondo propio, de este patrimonio neto, podemos dividir las fuentes de financiación en las fuentes de financiación externas y las fuentes de financiación internas. Os recuerdo que eran externas aquellas que procedían de fuera de la empresa y eran internas aquellas que procedían de dentro de la empresa porque habían sido generadas por la propia empresa. De hecho, estas fuentes de financiación internas es lo que conocíamos como la autofinanciación. Pues bien, dentro del patrimonio neto, cuando hablábamos de las fuentes de financiación externas, podemos encontrar el capital social y las subvenciones. El capital social, os recuerdo que eran esas aportaciones que los socios habían hecho al inicio para constituir la sociedad y además habían ido creciendo con posibles ampliaciones de capital que a lo largo del tiempo habían podido ir haciendo. Por otro lado, las subvenciones son aquellos fondos que hemos conseguido a través de las administraciones públicas y que por tanto no se los debemos porque las administraciones públicas nos los han cedido para que podamos hacer ciertas inversiones y que por tanto, como no se los debemos, no hay que devolverlos, no podemos decir que son ajenos y entrarían dentro del patrimonio neto. Por eso podemos hablar que dentro del patrimonio neto, a nivel fuente de financiación externa, podemos encontrar el capital social, aportaciones de los socios para constituir la sociedad y futuras ampliaciones de capital, y las subvenciones. Una vez explicado estos fondos propios de carácter externo, estaremos en condiciones de entrar a los fondos propios de carácter interno, a lo llamado la autofinanciación. Pero antes de explicar los tipos de autofinanciación, es bueno recordar que cuando yo en mi empresa tengo un beneficio contable, cuando mi empresa ha generado un resultado positivo, ese resultado positivo he de decidir qué hago con él. Y básicamente tengo dos opciones. En primer lugar, puedo repartirlo entre los socios de mi empresa, repartir dividendos. Parte de mi beneficio puedo dedicarlo a darlo a mis socios, a repartir dividendos. Pero ¿qué hago con esa parte de mi beneficio que no he repartido a mis socios como dividendos? Pues esa parte que no he repartido a mis socios me la quedo. ¿Qué significa que me la quedo? Significa que la reinvierto en mi propia empresa. Y a eso es a lo que llamamos las reservas. Las reservas es la parte de mi beneficio que no he distribuido a mis socios mediante dividendos y que me he quedado para reinvertir en la propia empresa. Estas reservas las he generado por la actividad productiva de mi propia empresa y por eso las llamo la autofinanciación de enriquecimiento. Y pueden ser reservas de tres tipos. Pueden ser reservas legales, son las reservas que la ley me obliga a que yo dote en mi empresa. De todo el beneficio que tengo, la ley puede obligarme a que dote un pequeño porcentaje en reservas, a que me quede una parte para reinvertirlo en la propia empresa. También pueden ser estatutarias, son las que me dictan los estatutos de la empresa, no la ley general para todas las empresas, sino la ley de mi propia empresa, que son los estatutos de la empresa, de tal forma que los estatutos pueden obligarme a que yo dote como mínimo un porcentaje de mi beneficio en reservas. Por último, una vez he dotado mis reservas legales y mis reservas estatutarias, podré dotar más reservas y a estas reservas se le llamarán las reservas voluntarias. Por tanto, esta autofinanciación de enriquecimiento estará formada por las reservas de mi empresa, por el beneficio que no he distribuido. Y este beneficio que no distribuyo puede ser porque me lo indique la ley, reservas legales, porque me lo manden los estatutos, reservas estatutarias, o porque a mí me da la gana, reservas voluntarias.
Por último, faltaría explicar que existen una serie de fuentes de financiación que no sería para seguir creciendo, como podrían ser la autofinanciación de enriquecimiento, sino que servirían para mantener el patrimonio que yo tengo en mi empresa. En este caso sería una autofinanciación interna, porque la genero yo en mi empresa, y la llamaría la autofinanciación de mantenimiento. Son fuentes de financiación para mantener lo que ya tengo en mi empresa. Estas dos fuentes de financiación básicamente son las amortizaciones y las provisiones. Cuando yo invierto en un activo, cuando yo tengo una maquinaria, sé que con el paso del tiempo esa maquinaria se va a ir gastando y va a ir perdiendo valor. Yo ese valor que va perdiendo, cada año puedo ir estableciendo un fondo, el fondo de la amortización, para que cuando la máquina ya no valga nada, con ese fondo que he creado pueda invertir y comprar una máquina nueva. ¿De dónde he sacado el dinero para financiar esa maquinaria? Del fondo que he ido creando poco a poco, que se llama el fondo de las amortizaciones. Cuando yo me voy a enfrentar a gastos futuros que veo venir pero que todavía no se han producido, o cuando por ejemplo veo que un cliente que me debe dinero parece que no me va a pagar porque está pasando por un mal momento, yo he de hacer otro fondo que se llaman las provisiones. Y esas provisiones, para hacer frente a posibles contingencias futuras, a posibles gastos futuros, lo llamo fondo de provisiones, y también es una autofinanciación de mantenimiento. Por tanto, para resumir todo esto, dentro de mi patrimonio neto, de mis fondos propios, he de ver cuáles son externos y cuáles son internos. Diré que los externos son el capital y las subvenciones, y diré que los internos son las reservas, la autofinanciación de enriquecimiento, y las amortizaciones y las provisiones, los fondos ahorrados, la autofinanciación de mantenimiento. Antes de seguir descendiendo a lo largo de mi pasivo, del balance de situación, y pasar a estudiar la financiación ajena, quería detenerme en la autofinanciación, porque nos podrían pedir en el examen de selectividad que analizáramos las ventajas e inconvenientes de financiar un activo mediante autofinanciación, mediante financiación interna o con financiación externa, para que nos entendamos. ¿Qué forma es mejor de financiar esta maquinaria? ¿Pidiendo un préstamo al banco o mediante las reservas que he generado con el beneficio de mi empresa? Pues como casi todo en esta asignatura, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a analizar ahora mismo las ventajas de la autofinanciación, es decir, ¿qué tendría de bueno que yo una maquinaria la pudiera financiar con reservas y no con un préstamo que tuviera que devolver? Pues en primer lugar podríamos decir que la principal ventaja de la autofinanciación es que yo tengo autonomía total para poder invertir en lo que quiera. Mientras que si yo pidiera un préstamo, quizás el banco se entrometería en ver para qué voy a utilizar yo el dinero que me va a dejar, y por tanto yo no tendría toda la autonomía para poder invertir en lo que quisiera. Con las reservas, como es el dinero que he generado yo, y con ese dinero yo, empresa, hago lo que me da la gana, podré elegir el tipo de inversión que quiero llevar a cabo. Por tanto, la primera ventaja es que la autofinanciación me dota de una mayor autonomía. En segundo lugar, es evidente que cuando yo pido un préstamo al banco, ese préstamo tiene un coste financiero. Yo tendré que devolver ese dinero sumándole un tipo de interés. Cuando yo me financio con reservas, como es mi dinero, son los fondos que yo he generado con la actividad económica de la empresa, no tengo ningún coste financiero explícito. Decimos que no hay coste financiero explícito porque evidentemente existe un coste implícito, que es que yo ese dinero que destino a financiar esa maquinaria lo estoy dejando de destinar a lo mejor a otra inversión que podría darme más rendimiento. A eso se le llama el coste financiero implícito. Pero de entrada lo dejaremos en que no existe un coste financiero explícito. Es más barato, por tanto, autofinanciarme que financiarme mediante un préstamo, que financiarme mediante financiación externa. Y por último, que en la medida en que yo me autofinancio, en la medida en que yo financio la maquinaria con reservas y no con un préstamo, estoy dejando de endeudarme. Y cuando reduzco la deuda de mi empresa,
cuando mi empresa está más capitalizada, cuando mi empresa tiene menos dependencia de la financiación ajena, estoy diciendo que mi empresa, en el fondo, es más segura financieramente, es más estable, tiene un menor grado de insolvencia, un menor riesgo de insolvencia. Por eso decimos que las tres principales ventajas de autofinanciarse son que tengo más autonomía, que no existe un coste financiero, que es más barato, y además que reduzco el riesgo de una posible insolvencia en nuestra empresa. Pero como hemos dicho anteriormente, autofinanciarse tiene también sus desventajas, y todas las desventajas al final parten de la primera. Cuando yo financio una maquinaria o cualquier activo con reservas, en el fondo estoy aumentando mis reservas, y si aumento mis reservas estoy disminuyendo los dividendos que reparto a los accionistas. Por tanto, parece que la autofinanciación es contraria al interés cortoplacista del accionista, porque en la medida en que yo financio mis activos con reservas, estoy dejando de repartir dividendos, y en la medida en que no reparto dividendos, los accionistas están menos contentos, por lo menos a corto plazo. En segundo lugar, podemos entender que si mi empresa empieza a coger fama de ser una empresa que reparte pocos dividendos, porque financia las cosas con reservas y por tanto no queda beneficio para repartirlo entre los accionistas, es posible que mi empresa tenga una caída del valor de sus acciones. Yo inversor, yo accionista, como sé que esta empresa no suele repartir muchos dividendos, dejaré de comprar acciones. Si dejo de comprar acciones de una empresa, si deja de haber demanda sobre esas acciones, lo lógico es que la cotización de esas acciones baje. Y por último, cuando decimos que en la empresa existe un efecto apalancamiento positivo, decíamos en vídeos anteriores, cuando endeudarse para la empresa es bueno para el ROE, para la rentabilidad del accionista, fijaos que en el momento en que yo me financio con reservas, estoy reduciendo mi grado de endeudamiento y por tanto está cayendo la rentabilidad financiera, está cayendo la rentabilidad de mis accionistas. Por tanto, resumiendo, ¿cuál es la principal desventaja de autofinanciarme? De financiarme, en este caso, con reservas. Pues en primer lugar es que reparto menos dividendos, eso va en contra de los intereses del accionista. Ese repartir menos dividendos puede traer que caiga el valor de mis acciones, que baje la cotización en bolsa de mis acciones, y por último, cuando hablamos en un escenario de un efecto apalancamiento positivo, reducir el endeudamiento no es bueno para el accionista y caería la rentabilidad financiera.